Hace un frío horrible. Frío. Cambió el viento, lo tenemos de frente. Está helado. Y se está sintiendo, la verdad. Salvo las manos y los pies, después el frío se siente. Estamos congeladísimos. Vamos. Y bueno, faltaba nomás que se ponga a nevar. Fresco, se me está antojando un mate cocido. Sí, pavimento, digamos. ¿Sentís los dedos ahora? Sí, ahí da poquito. Anoche llegamos a Uspallata hechos cubitos de hielo, realmente congelados, pero cuando digo congelados, congelados, yo no podía mover los dedos de la mano, muy lejos de agarrar algo para filmar, no, obviamente. Yo los pies no los sentía, creo que me equivoqué a no pedalear en la bajada, fueron casi 20 kilómetros de pura bajada y me di el gusto de no pedalear, pero me jugó en contra cuando una vez que bajé, pisé el piso, no sentía los pies y cuando comenzó a circular la sangre fue muy doloroso. No, estábamos helados, realmente hacía muchísimo tiempo que no teníamos tanto frío. Yo el cuellito que uso hasta acá, cuando me lo saqué tenía hielo, no, estaba helado, con la nevada que nos cayó encima, sí. Más de frente, más el frío que hacía, la verdad que... Hacía mucho que no pasábamos este frío, yo creo que es la última vez nevada, y que recuerdo la temperatura, menos 14 grados, fue en Canadá. Sí. Y ayer la mínima creo que menos 9 daba, no sé en qué horario fue. Pero bueno, llegamos, fuimos al camping municipal, del cual teníamos muchas recomendaciones buenas, pero por ser temporada de invierno y por el temporal, más aún, no está permitido acampar, es decir, plantar carpa, no te lo permiten por seguridad. Sí, se pusieron súper estricto y no, y bueno,
Nos clavamos y tuvimos que hacer uso de una opción que nunca hacemos uso, pero ayer estábamos como un poco desesperados entre el frío, se venía la noche, estábamos congelados y dijimos no, pues, y nos buscamos un hostal para salir del paso, la Así verdad. que la ducha está caliente y la cama y estar un ratito al lado de un fuego. Sí. Más que nada eso, para volver a sentir los dedos, sí, los pies. Lo tomamos con un gran premio, un día durísimo. Y ahora salir a calentar un poco, estirar un poco las piernas que no quieren más pedales. Sí, y a conocer un poquito de la ciudad de Uspallata antes de partir nuevamente. Así que se congeló. Otra mañana en la ruta, otra mañana fría, lo que sí hoy con 8 ojos porque ya estamos sobre la ruta nacional 7, vamos camino a Potrerillos y bueno, es una ruta internacional que une Argentina con Chile, muchos camiones. Y muy poca banquina y yo me estoy poniendo doble guante porque hace un frío bárbaro. Frío, por suerte no hay ni una nube, está lindo el sol, pero vamos medio en bajada y está frío y con mucho cuidado. Por eso siempre la importancia Espejo. el espejito y el casco. Esperemos que no haga falta el casco igual. Ya se puede ver el embalse Potrerillos y elegimos acá para comer algo antes de seguir. Por fin salimos de esta ruta atestada de camiones.
Uy, Dios, qué placer. No somos para esta ruta, definitivamente. Ya nos desviamos de la ruta nacional 7, un caos, no estamos acostumbrados a estas rutas y nos desviamos hacia el lado de Las Vegas, donde un chico nos invitó a conocer. Bienvenido sea, así que vamos para aquel lado. Ya nos fuimos sacando un poco de abrigo. De Uspallata para Potrerillos veníamos con un poco de frío porque era bajada y estaba fresco además. Pero de Potrerillos para Las Vegas es todo subida. Está potente además la subidita. Pero mientras tanto vamos apreciando el Cordón del Plata, el cordón montañoso que tenemos al frente y a un costado. Bueno, después de tanta subida creo que es acá, Las Vegas. Sí, era acá, la casa de Johnny. Ya estamos reinstalados. Hay que hacer cracks. Está bueno. Estamos yendo a Potrerillos, ahora bajando lo que subimos el otro día en bicicleta con un chofer de lujo, Josué. Nos vamos a encontrar con Marcelo y Sandra, amigos de las redes de Mendoza, y viendo de nuevo el paisaje que vimos el otro día, pero ahora ya un poco más relajados y de bajada es otra cosa. Cambiamos de vehículo, vamos con Sandra y con Marcelo. Felizmente nos encontramos. Paisaje muy bonito. Y bueno, terminamos en Mendoza. Cambiaron los planes y la capital que no le íbamos a conocer la conocimos gracias a Sandra y a Marcelo. Primera parada siempre que tenga que ver con San Martín, aquí estamos.
nos vinimos a ver el Memorial de la bandera que representó al ejército en la campaña libertadora de Chile. No podemos mostrarla porque no se permiten filmaciones, pero recién subimos de ahí. Se llama Monumento al Ejército de los Andes. Algunos le dicen el Cerro de la Gloria, pero el lugar es el Cerro de la Gloria. Y el monumento es a General San Martín y a todo el ejército. Por ejemplo, esta parte del friso muestra en el campo histórico del Plumerillo cuando estaban trabajando haciendo los cañones. El que guiaba todo era un fraile, Fray Mamerto Esquiú. Y la gente que trabajaba era gente de campo, gente gauchos, por eso se ven y eran los que estaban, agarraban una campana y la transformaban en sable, en cañones. Después este otro friso ya muestra a San Martín, que era el gobernador e intendente de Cuyo, y las damas, que nos hablaron de las patricias mendocinas, las damas le entregan bandera bordada al general para llevar al ejército. Y la otra parte del pueblo también se prepara con los víveres y tiñendo los trajes para los soldados, y madres entregando sus hijos, sus comidas, todo para que fuera parte del ejército. Fueron 4.000 hombres, así que no todos eran soldados. Y acá ya está la preparación de todo el ejército. Bueno, los detalles son fantásticos. Del pueblo que iba a cruzar la cordillera, por supuesto siempre el primero los soldados, algunos bueyes, las mulas que trasladaban los víveres, comida para 4.000 personas. Muchos se ven que eran gauchos, con los ponchos, los sombreros. Acá está el general San Martín y arriba está ya el ejército en plena guerra, a la carga, como dicen. Por eso los movimientos de los caballos y la libertad. Representada la mujer con alas rompiendo las cadenas y el cóndor y el escudo argentino. Y vemos a San Martín, que es una de las pocas estatuas donde no se lo considera combatiendo, sino a un San Martín pensativo, analizando, y bueno, su mayor problema, su mayor preocupación es cómo iba a cruzar la cordillera de los Andes. Entonces eso refleja esa estatua del general San Martín. No sanjuanino, bueno. Nosotros nos amoldamos, no hay problema. Si para no avanza más, dale que me quedo dura. Ay, dale cruz. Y si estoy caminando. Estoy caminando lento y me voy a paralizar. Ay, ay, ay.
lamentablemente se nos termina el día, un día espectacular gracias a los chicos. Conocimos lugares que anoche no teníamos pensado conocer, así que nada, felices y yo por lo menos lleno todavía. Así que bueno, gracias por la compañía, chicos, y por el almuerzo y por todo, por la buena energía. Por todo. Y por el tiempo fundamentalmente. Por el tiempo. Así que bueno, ya estamos cerca de la despedida, pero bueno, de corazón gracias. No, gracias a ustedes. De verdad, mil gracias por Que todo. sigan disfrutando. Ojalá no sea la última vez que nos veamos. No, ¿Sabes? nunca. En San Rafael nos pegamos una Ahí, vueltita. o sea, una vuelta por Santa Fe algún día. O también por Santa Fe. Claro que no conocen el litoral, ahí los esperamos. Adiós. Chao, chao. Las cosas lindas del camino. Ni sabíamos que hoy íbamos a terminar donde terminamos, conociendo todo lo que conocimos y la gente. Como siempre decimos, Espectacular. la mejor parte del viaje.